Hola hermanos y hermanas, buenas tardes o buenas noches o buenos días, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, les quiero animar a que se vengan los domingos a las 10 en punto de la mañana, Señor, hermanos, y terminamos a las 12 en punto. Véngase, vamos a aprovechar que ya tenemos chance de reunirnos por lo menos una vez a la semana para alabar y adorar el nombre de Dios juntos y para escuchar su palabra juntos. La Biblia dice que ahí donde se reúnen un grupo de personas y donde hay unidad y armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces véngase, vamos a estar reuniéndonos para alabar el nombre del Señor. Por ahí les aviso que vamos a tener bautizos seguramente la primera semana de junio. Vamos a tener también una cena para matrimonios, también seguramente en junio, y vamos a tener bautizos en agua en la primera semana de junio. Vamos a tener varias actividades. Estén al pendiente que les van a hacer llegar esa información el próximo mes en la carta de noticias. La paz de Dios sea con ustedes. No dejen la oración, hermanos. No dejen de orar, no dejen de clamar al Señor. Hay mucha necesidad. Hay algunos hermanos que están enfermos que les recomiendo, por favor, estén orando para que nuestra hermana Socorro se pueda recuperar de esa infección en su pie, para que nuestra hermana Lilia, que también vive en la Y, pues también pueda recibir de Dios lo que ella necesita, nuestra hermana Eva y algunos otros hermanos que están siendo afligidos por alguna enfermedad. Oren por todos ellos, oremos y no dejemos de clamar por esas necesidades de la iglesia, y que el Señor nos siga respaldando con su Espíritu Santo para que esto siga creciendo y la gente se siga salvando. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título el amor en la familia. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para que tanto el esposo como la esposa y los hijos podamos juntos entender lo importante que es el amor como familia. Y el amarte a ti implica que tengamos que amarnos como familia. Oro a ti, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, de los hijos, para que ellos amen correctamente a papá y a mamá, de papá para que ame correctamente a papá y a los hijos. Oro para que también mamá pueda recibir esta palabra y pueda amar al esposo y a los hijos como debe de ser. Y oro a ti para que los hijos amen a papá y a mamá como debe de ser. Y oro a ti para que los hijos, cuando son varios entre hermanos, se amen como debe de ser y como tú nos mandas. Señor, manifiéstate, obra con tu Espíritu Santo y usa mi vida y permite que esta palabra pueda producir generar ese amor familiar tan importante para estar bien y para ser felices, para ser bienaventurados y estar bien bendecidos. Dios, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El amor en la familia, como un principio establecido por Dios para los que somos hijos de Dios o cristianos, y de acuerdo al tema, para amar a la familia debemos de amar a Dios primero por sobre todas las cosas. En este caso, por sobre la misma familia. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios y le dio los libros de la ley a Moisés, le enseñó que de entre todos los mandamientos, el más grande y más importante era y es amar a Dios por sobre todas las cosas, y aún por sobre la esposa, amar a Dios aún por sobre el esposo, amar a Dios aún por sobre los padres, amar aún a Dios por sobre los hijos, aún amar a Dios por sobre los nietos, aún amar a Dios por sobre cualquier miembro de la familia. Dios dejó claramente establecido desde que Dios les dio las leyes al pueblo de Israel que se le tendría que amar a él por sobre cualquier miembro de la familia. Eso fue lo que le pidió Dios a los israelitas después de liberarlos. Y en el Nuevo Testamento, eso es lo que Jesús le pide a todos los que creen en Él y lo reciben como Señor y Salvador personal, y somos libres del poder del pecado y del diablo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre la esposa, por sobre el esposo, por sobre los hijos, por sobre los padres. Hoy puedo enseñar sin temor a equivocarme que para amar a la familia debemos de amar a Dios por sobre la misma familia. ¿Por qué? Porque Dios lo manda
y debemos de entender que si lo amamos a Él, lo vamos a obedecer, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entre sus mandamientos está el segundo mandamiento, que amemos a nuestros prójimos, empezando por la familia. Dios nos manda que amemos a la familia correctamente. Si primero que nada amamos a Dios, como Él nos lo está demandando, seguro que podremos amarnos como familia correctamente. Ahora, ¿qué es amar correctamente a la familia? Hacerlo como lo dice Dios por medio de la Biblia, o en otras palabras, hacerlo como Dios manda. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 13, verso 10, que el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que el amar correctamente implica no hacer nada que pueda causar un daño físico, económico, emocional a cualquier miembro de la familia, o que pueda causar una división familiar. Amar correctamente implica no hacer nada egoístamente, o sea, pensando solo en uno mismo. Siempre tenemos que estar pensando en el bien de la esposa, en el bien del esposo, en el bien de los hijos. Y los hijos deben de estar pensando en el bien de la mamá, del papá. Los hijos deben de estar pensando en el bien de su hermano, en el bien de su hermano. La esposa debe de estar pensando en el bien de su esposo, el esposo en el bien de la esposa. Eso implica el amar. No hacer nada que pueda causar un daño a cualquier miembro de la familia. No hacer nada egoístamente, o sea, pensando solo en uno mismo, porque está escrito en la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 13, verso 5, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es amar correctamente. No hacer nada que vaya en contra de lo que agrada a Dios, no hacer nada indebido, no buscar solo el bien personal, sino el de todos los que forman una familia. Y para ello lo primero que debemos de hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas, o por sobre cualquier miembro de la familia. Oramos que desde el más chico hasta el más grande amemos a Dios de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas las fuerzas, como Dios se los demandó a los israelitas, y hoy en día Dios nos lo demanda a mí, me lo demanda a mí, se lo demanda a ustedes, para que como familias nos amemos como Dios manda. ¿Qué le parece si antes de continuar con el mensaje, también usted hace una oración ahí en casa y ora para que su hijo aprenda a amar a su hermano como Dios manda, que su hijo lo aprenda a amar a usted como Dios manda, que usted aprenda a amar a su hijo como Dios manda, que usted aprenda a amar a su esposa como Dios manda, que su esposa aprenda a amar a Dios como Dios manda? ¿Qué les parece si oramos antes de continuar con el mensaje? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oramos a ti para suplicarte que tú obres con tu Espíritu Santo en el corazón de papá, el corazón de mamá, en el corazón de la hija, en el corazón del hijo, que tú obres en el corazón de todos los miembros de cada familia, para que cada uno, Señor, te amemos a ti por sobre todas las cosas, y el amarte a ti por sobre todas las cosas nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no haciendo cosas que puedan perjudicar a la familia, no haciendo cosas que pudieran causar un daño a la familia. Oramos a ti, Señor, que tanto los chicos como las chicas, tanto papá y como mamá, podamos entender lo importante que es el amarte a ti por sobre todas las cosas, para que aprendamos a amarnos correctamente como familia y como tú nos lo mandas. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos del 4 al 5, dice Dios: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que Dios le pidió y pide a los israelitas era y es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas.
con todo lo que somos y tenemos y por sobre cualquier miembro de la familia. Ese es el principio o lo principal para amar a la familia. Y en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 10, verso 37, nuestro Señor Jesucristo lo afirma o confirma diciendo: el que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es muy importante amar a la familia, sí, claro que sí. Dios no está en contra de eso, ni nuestro Señor Jesucristo. Solo que para lograrlo hay que amar primero y de verdad. Y en este tema vamos a ver solo 2 puntos con algunos incisos. Repito, es muy importante amar a la familia, sí, claro que sí, solo que para lograrlo hay que amar a Dios primero y de verdad. Y en este tema vamos a ver solo 2 puntos con algunos incisos que espero que sirvan para que usted y yo podamos entender lo importante que es amar a Dios, para que aprendamos a amarnos correctamente como familia en casa, para que el esposo aprenda a amar correctamente a la esposa, para que la esposa aprenda a amar correctamente al esposo, para que los hijos se amen entre ellos correctamente y para que los hijos amen a sus padres correctamente y para que los padres amemos correctamente a los hijos. Y para ello, primero hay que amar a Dios. Lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel y a nosotros hoy en día, que hay que amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Cómo? Inciso A, guardando su palabra. Es la forma más real de amar a Dios y eso implica obediencia en todo. Como lo mencioné al principio y ahora en este inciso, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21, que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Para Dios no hay otra forma de demostrar que alguien lo ama. En la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. No hay otra forma de demostrar que alguien ama a Dios más que siendo obediente a su palabra. Y el obedecer a Dios es para nuestro bien, es para el bien de la esposa, es para el bien del esposo, es para el bien de la hija, es para el bien del hijo, es para el bien de la familia, como lo dice la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cabe mencionar que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman a Dios y lo demuestran con hechos, siendo obedientes a su palabra. El amar a Dios nos lleva al objetivo de este tema, a otro de los objetivos de este tema: amar a la familia. Y vamos a ver, yo creo que unos 2 incisos. El amar a Dios, repito, nos lleva al objetivo de este tema, amar a la familia. Inciso B, los que aman a Dios deben o debemos de aborrecer lo malo, como Dios lo aborrece. ¿Eso qué significa? Eso significa que debemos de aborrecer o rechazar u odiar el adulterio, los vicios, los chismes, la murmuración, la envidia, el robo, la grosería, la idolatría, la pornografía, la burla, la hipocresía, la violencia, la borrachera, el maltrato familiar, etcétera. Como lo dice el Salmo 97, verso 10, hasta el punto y coma dice: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Así que el amar a Dios no solo es decir que lo amamos. Así que el amar a Dios no es solamente cantar que lo amamos. Así que el amar a Dios no solamente es gritar que lo amamos, como a veces nos piden los pastores. A ver, dígale a Dios que lo ama. Y decimos: Dios, te amo. O a veces cantamos alguna alabanza en donde le estamos diciendo que lo amamos a Él. El amar a Dios no solo es decir que lo amamos, no es solo cantar que lo amamos. El amar a Dios implica demostrarlo con hechos, siendo obedientes en todo.
y rechazando lo malo. Lo que puede dañar nuestra relación con Dios y lo que puede dañar a la familia, lo tenemos que rechazar. El primer punto es amar a Dios por sobre la familia, como ya nos debió de quedar bien claro. Este primer punto nos lleva a un segundo punto, el cual nos compromete a amar al prójimo, amar a la esposa, nos compromete a amar al esposo, a los hijos a los padres, como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O en otras palabras dice, el que ama a Dios está comprometido a amar a su esposa. El que ama a Dios está comprometido a amar a su esposo. El que ama a Dios está comprometido a amar a sus hijos. Y los hijos están comprometidos a amar a sus padres. Y los hijos están comprometidos a amarse entre ellos como Dios manda. Y esto de amar a la familia no nos debe de ser difícil, principalmente porque no son extraños a nosotros. Son el esposo, es la esposa, son los padres, son los hijos o son hermanos de sangre y de fe. No nos debe de ser difícil amarnos como familia. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas, para que podamos amarnos como Él nos manda. El primero y grande mandamiento es amar a Dios, y el segundo mandamiento es semejante al primero, como lo dice el libro de Mateo, capítulo 22, versos 39 al 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice en el verso 40, toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. O en otras palabras, diría yo, toda la Biblia nos enseña que debemos de amar a Dios y a la familia, porque de esa forma todo nos saldrá bien y seremos familias bien bendecidas. Haciendo esto de amarnos como familia, se cumple toda la ley y los profetas. Vamos a ver tres incisos o formas de amarnos como familia. Inciso A: es muy importante decir te amo, esposa. Es muy importante decirnos o decir te amo, esposo. Es muy importante decirnos te amo, o decirle a los hijos te amo, hijo. Es muy importante decir te amo, papá. Es muy importante decir te amo, mamá. Es muy importante decir te amo, hermano. Es muy importante decir te amo, hermana. Pero igual de importante es amarnos con hechos, no solo de lengua. Como lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la forma de demostrar que nos amamos como familia es diciéndonos. Es importante decirnos te amo, hermano, te amo, mamá, te amo, papá, te amo, esposa, te amo, esposo, pero también es mucho más importante demostrarlo con hechos. Todos debemos estar pensando en los demás y en cómo puedo ayudar para que las necesidades económicas de la esposa o esposo, o hijos o hijas, o las necesidades de los padres estén cubiertas. Aunque la responsabilidad es de los padres, el proveer de lo que necesita la familia, cabe señalar que a veces los padres llegan a pasar por alguna crisis, por lo cual todos los miembros de la familia debemos de estar dispuestos a demostrar que nos amamos como familia. ¿Cómo? Con hechos, aportando recursos económicos o materiales, como lo dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo diría que todo aquel que tiene y no provee de lo que necesita su familia es peor que un incrédulo, y ha negado que tiene fe, y no solo la fe, sino también niega que tiene amor para con su papá, para con su mamá, para con su hermano o su hermana.
En una familia cristiana, todos deben de hacer algo para que los demás glorifiquen a Dios. A eso se le llama hacer las cosas para el bien común, siempre pensando en los demás miembros de la familia, nunca pensando egoístamente, porque Dios conoce los pensamientos de cada quien y Dios da a cada uno de acuerdo a los pensamientos. Y si usted siempre está pensando en cómo aportar algo para bendecir a su mamá, en cómo aportar algo para bendecir a su papá, en cómo aportar algo para bendecir a tu hijo, a tu hija y ayudarles a cumplir sus sueños y sus metas, si tú siempre estás pensando en el bien de ellos, Dios está mirando tus pensamientos y seguro que Dios te va a bendecir. Pero para ello se requiere amar de verdad a la familia. Inciso B. Como no existen familias perfectas, padres perfectos o hijos perfectos o hermanos perfectos, es muy importante estar consciente de ello y por lo tanto, en cuanto alguien comete alguna falta, ese tiene que pedir perdón y la familia tiene que perdonar. El perdón es una forma de mantener avivado el amor de Dios. Tanto el que pide perdón, reconociendo su pecado de verdad, y el que perdona, lo debe de hacer como un acto de amor. El que pide perdón lo debe de hacer como un acto de amor hacia su familia y el que perdona lo debe de hacer como un acto de amor hacia su familia y hacia Dios. Cuando se deja de pedir perdón y perdonar, cada día ese amor que un día unió a las familias se va apagando. ¿Por qué? Porque el amor, científicamente hablando, habita en las neuronas. Y es en esa parte del cerebro que se producen muchos cambios ante tal sentimiento. Así que el sentimiento amoroso debe de controlar nuestros pensamientos y de esa forma nos es y será más fácil pedir perdón y perdonar. ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón y perdonar en una familia que se ama? Las veces que sean necesarias, sin contarlas. De esa forma podremos como familia seguir amándonos. Repito, ¿cuántas veces tendremos que perdonarnos como familia? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, a Pedro, le dijo que era necesario perdonar hasta 70 veces 7, o sea, siempre. Vamos a leerlo, está en el libro de Mateo capítulo 18, versos del 21 al 22. Dice ahí que entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es muy importante que para mantener el amor dentro de una familia, del papá hacia la esposa, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de la hija hacia los padres, del hijo hacia los padres. Es muy importante que para mantener avivado el amor, es muy importante el perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonarnos unos a otros? Siempre, siempre. Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O yo diría, ¿o cuántas veces perdonaré a mi esposa, o a mi esposo, o a mi hijo, o a mi hija que pequen contra mí? Y Pedro se adelantó diciendo, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, lo cual quiere decir que siempre tiene que haber esa fe y ese amor en el corazón de los miembros de una familia para que se perdonen unos a otros y de esa manera se estén mostrando el amor. Inciso C. El amor de unos hacia otros, en este caso, el amor de unos hacia los demás miembros de la familia es por fe. Nadie puede o debe de obligar a nadie. El amar debe de ser el resultado de la fe en Dios. Dios es amor y el que ama lo hace porque cree en Dios y su palabra. Como está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 3 al 4,
Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En otras palabras, esto es lo que nos hace más que vencedores en una familia, el amarnos unos a otros por la fe, sin que nadie obligue a nadie. Y es un mandamiento de Dios para todos los miembros de una familia. Si lo amamos a Él, también debemos de amar a la esposa o al esposo, a los hijos o hijas, y nada de que no se puede, porque está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 23, que Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo de que no se puede? Al que cree seguro que podrá amar a su familia con el amor de Dios, con el amor que Dios quiere que se traten. 2 puntos se trataron en este tema. Primero, amar a Dios. Segundo, amar a la familia. No creo que nos haya sido difícil de entender la forma en que debemos demostrar que amamos a Dios y la forma en que debemos demostrar que amamos a la esposa, que la mujer ama al esposo, que los padres aman a los hijos, que los hijos aman a los padres. No creo que sea difícil de entender la forma en que debemos de amar a Dios y de amarnos como familia unos a otros, de forma correcta como Dios manda. 2 puntos se trataron en este tema. Amar a Dios, el primero y el más importante, y el segundo, amar a la familia. En conclusión, para la mayoría es importante que tomemos en cuenta estos 2 puntos y las formas con el fin de vivir en familias amorosas, no familias rencorosas u horrorosas. ¿Qué les parece si ahí en casa hacen algo práctico? ¿Qué les parece si se mandan un mensaje con el fin de que el cerebro de la esposa o del esposo, de los hijos o de los padres y el corazón, con el fin de que el cerebro los capte, los reciba y el corazón se sane y el corazón se alegre, ya sea el corazón del esposo, ya sea el corazón de la esposa, ya sea el corazón de papá, ya sea el corazón de mamá, ya sea el corazón de la hija, ya sea el corazón de los hijos? ¿Qué les parece si ahí en casa ustedes como familia hacen un taller que a lo mejor sea necesario primero, antes de decir que te amas o que amas a tu hijo o que amas a tu esposo o que amas a tu esposa o que amas a tu hija o que amas a tu hijo, a lo mejor sea necesario primero pedirle perdón a Dios y pedirle perdón y pedirse perdón unos a otros en la familia? Porque no estamos exentos, aún como cristianos, como familias cristianas, llegamos a cometer errores, llegamos a actuar egoístamente, llegamos a actuar de tal manera que estamos lastimando a la esposa, estamos lastimando a los hijos, o a veces no estamos proveyendo para cada uno de lo que necesitamos proveer para que a la familia no le falte nada. Todos en una familia, cuando hay crisis, todos tenemos que aportar. Y aunque no haya crisis, todos tenemos que estar aportando algo y siempre pensando en lo que necesita cualquier miembro de la casa y cómo podrá ayudarlo. ¿Qué le parece si en esta hora a lo mejor sea necesario pedirle perdón a Dios primero porque hemos fallado, hemos cometido pecados contra la familia, contra la esposa, contra el esposo, contra los padres? Y después de eso, se piden perdón unos a otros. Le pide perdón el esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Y después de pedir perdón a Dios y de pedirnos perdón unos a otros,
¿Por qué no le dice a su esposa y le manda un mensaje a su cerebro, que el cerebro lo capte para que baje al corazón y la esposa se sienta bien amada, apreciada? ¿Por qué no le dice a su esposa te amo? ¿Por qué no le dice a su esposo que lo ama? ¿Por qué no le dice a sus hijos los amo, hijos? ¿Por qué no le dicen a sus padres los amo, papá y mamá? Una palabra que sale de un corazón lleno de amor hacia cualquier miembro de la familia, levanta, anima, fortalece. Dios es amor. Y Dios nos manda que lo amemos a Él primero, por sobre todas las cosas, porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces tenemos que obedecerle y tenemos que amar a la esposa como Dios manda, y tenemos que amar a los hijos como Dios manda, y la esposa tiene que amar al esposo como Dios manda, y los hijos tienen que amar a papá y a mamá como Dios manda. ¿Qué les parece si oramos en esta hora? Pedimos perdón a Dios porque a lo mejor no hemos sabido amarnos como Dios manda como familia. Y le pedimos perdón a Dios, y después de que le pidamos perdón a Dios, a lo mejor le das un abrazo a tu esposo, a tu esposa y le dices te amo, o le pides perdón a tu esposa también, y después de pedirle perdón a tu esposa, a tus hijos, les dices que los amas. ¿Qué tanto amas a tu esposa y a tu hijo? Si lo amas tanto, como Jesús nos amó a nosotros, pues deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Pero Dios no nos está pidiendo que demos nuestra vida por ellos, solamente nos está pidiendo que los amemos con ese amor de Dios en nuestro corazón, con ese amor que no es egoísta, con ese amor que no busca lo suyo, con ese amor que busca siempre el bien de papá, de mamá, el bien de mamá, el bien de la esposa, el bien del esposo, el bien de los hijos. ¿Qué le parece si oramos? Y después les animo a que se digan que se aman, se den un abrazo y oren el uno por el otro, pidiendo que Dios bendiga sus vidas y que les ayude a amarse como Él manda. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde oramos a ti para darte gracias porque tú has hablado a mi vida a través de este tema con el propósito de que yo te ame a ti más, Señor, por sobre todas las cosas a ti, porque el amarte a ti por sobre todas las cosas me compromete a que yo debo de amar a mi esposa como tú mandas, debo de amar a mis hijos como tú mandas, ellos me deben de amar a mí como tú mandas. Los hermanos en casa se tienen que amar como tú mandas. Las esposas en casa tienen que amar a sus esposos como tú mandas. Los esposos tienen que amar a sus esposas como tú mandas. Aquí estamos, Señor. Sabemos que estamos mal en cuanto a cómo nos estamos mostrando el amor en casa como familia. Seguramente hay actitudes, hay situaciones que demuestran que no estamos amando como tú quieres que nos amemos. Por eso te queremos pedir perdón. Perdónanos a todos aquellos que no hemos sabido amar unos a otros como tú mandas. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y así como tú nos perdonas, Señor, nosotros nos perdonamos unos a otros porque no nos hemos amado como tú nos mandas. No hemos decidido no guardar rencor, porque tu palabra dice que el amor no guarda rencor. Hemos decidido no guardar rencor como miembros de la familia. Señor, en aquellas familias en donde hay necesidad de que se perdonen unos a otros, obra con tu Espíritu Santo y ministrales en su corazón. Ayúdales para que se puedan amar unos a otros, para que se puedan pedir perdón el uno al otro si es necesario, y para que se puedan decir con libertad, después de pedirte perdón y de perdonarse entre ellos, puedan decir con libertad: te amo, esposo, te amo, esposa, te amo, hijo, te amo, hija. Y ese amor nos compromete a buscar el bien
los unos de los otros y nunca el mal. Ese amor nos compromete a estar pensando siempre en cooperar para que no le falte nada a nadie en una familia. Dios, oramos a ti, que ese amor que tú nos demandas esté en el corazón de los hijos, esté en el corazón de papá, esté en el corazón de mamá, y lo apliquemos en nuestra vida diaria como familia. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y ayuda a mis hermanos y a mis hermanas que están allí en casa. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Ámense como Dios manda, hermanos.